Ok, continuando. Más o menos estos son cómo vamos a ir analizando lo que son las pendientes, el terreno, etcétera. Pero también tenemos que recordar algunos conceptos, ¿no? El primero, si nosotros hablamos de ventilación, vamos a hablar un poquito de ventilación natural, solo recordando algunos preceptos. Tenemos lo siguiente. La ventilación puede ser en planta, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Un edificio largo, tenemos una dirección del aire, ¿verdad? Entonces, en teoría, el aire va a golpear. Si tenemos ventanas, pues él va a pasar y vamos a lograr lo que se denomina una ventilación cruzada. O sea, que eso, claro, va a ser mucho menor, el que va a estar perpendicular al viento, ¿no? Pero también sucede lo siguiente, si yo tengo esta cara con pocas ventanas, también va a pasar de que el aire puede hacer esto. Recordemos que van a seguir las ventilaciones o las corrientes de aire, y en algún momento esto es como que fuese un líquido, al pegar se va a desplazar. Entonces va a haber una corriente que va a continuar totalmente recta, va a haber otra corriente que se va a mezclar con la que rebota de la pared y se va a generar un efecto. ¿Ok? Entonces, si tenemos ventanas, la corriente atraviesa el objeto. Si no tenemos ventanas, pues la corriente no va a atravesar el objeto, ¿verdad? Este es un ejemplo. Luego, si nosotros tenemos un edificio cuya distribución no es 100% perpendicular a la ventilación, aquí tenemos, si se puede observar, vamos a usar un color rojo, tenemos una cara que es la que principalmente se está ventilando. En cambio acá tenemos dos caras, ¿verdad? Tenemos esta y tenemos esta cara que está recibiendo ventilación. ¿Por qué? Porque evidentemente viene la corriente de aire. En algún momento ella choca, pero al chocar continúa su dirección. O sea, la deformación es menor y es relativamente mínimo el cambio de aire. O sea, se puede ver que es mínimo, ¿verdad? En comparación acá, que tenemos un espacio bastante amplio donde no nos está entrando aire. En cambio acá es bastante reducido. Ahora, ¿qué sucede? Esto, pues lógicamente me aumenta el área de proporción o las cantidades de caras que yo tengo expuesta a la ventilación que con respecto a esta, ¿verdad? Aquí tengo una sola cara, aquí tengo dos caras. Ahora, si yo coloco ventanas, pues lógicamente voy a tener una mejor ventilación porque va a ser una ventilación cruzada y los claros de separación son mínimos, ¿verdad? En cambio en este es un poco distinto. Ahora, esto es solo en planta, pero también sucede en elevación. Ahora, ¿cómo sería en elevación? Bueno, en elevación, si yo tengo un edificio, digamos, relativamente alto, entonces viene la corriente, una parte de la corriente se va a quedar acá, otra parte al golpear va a ascender, otra se va a desviar un poco y otra va a continuar. Ahora, proporcionalmente la altura del objeto es lo que dilata o lo que va a hacer, digamos, el área de restricción donde el aire ya no va a circular. ¿Qué quiere decir? Que en toda esta zona, que es proporcional a la altura del objeto en sí, o sea, 45 grados, o sea que si tienes 6 metros de alto o 8 metros de alto, pues son 8 metros que yo sé que aquí lo que yo construya no va a ser ventilado porque no hay forma de que el aire entre. Por eso se hace un análisis en planta y se hace un análisis en elevación. Entonces, ahora, si yo coloco distintos elementos, como por ejemplo un piso, entonces va a haber una corriente que va a quedar atrapada y va a ascender, y va a haber otra corriente que al pegar aquí se va a desplazar en esta dirección. Pero esta pared, al mismo tiempo, este aire que va a descender y va a generar un pequeño movimiento de retorno, otra parte del volumen de aire va a ser esto. Se va a algún momento de golpear y se va a desplazar hacia los lados. Entonces, aquí vamos a tener dos corrientes. Una corriente de retorno, una corriente de regreso cuando tenemos ese desnivel. Y hay una parte que va hacia arriba y también va a haber una corriente hacia los lados. Por eso es común que cuando tenemos balcones o pasillos directamente en las fachadas pues encontramos que hay un buen flujo de viento hacia los laterales, ¿ya? Pero también hay un flujo de viento hacia la parte superior. Entonces por eso también hay succión en la parte de los elementos. Ahora, los aires no solamente me van a, lo que es la ventilación o por convección, que vendría a ser ventilación pues, por medio natural, por alteraciones de presión,
También genera dos fenómenos, genera lo que es la corriente directa y lo que es un fenómeno de succión. O sea, esta corriente que se está desplazando acá, aquí hace una fuerza de empuje, pero en esta zona empieza a succionar el aire caliente. Ahora, por eso es importante al momento de hacer el análisis de la ventilación, trabajarlo tanto en planta como en elevación. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, la distribución. Si por algún motivo nosotros vamos a hacer una serie de edificios, pues debemos de contemplar cómo van a ser las corrientes. Por ejemplo, si yo tengo este edificio acá, vamos a dar un rojo, viene la corriente de aire, va a golpear, luego se va a regresar un poco, una pequeña corriente va a quedar aquí y otra va a continuar. Luego va a venir una corriente, o sea que recordemos que esta que viene recta, va igual a hacer una distribución, se va a ir corriendo, viene aquí y va a desplazar. Ahora, este edificio, como al momento que encontramos con las corrientes, recordemos que cuando está perpendicular me desvía un poco el viento hacia acá. Entonces puede ser que una pequeña masa de aire se desplace en esta zona por el efecto de lo que es el desvío del aire en este edificio. Entonces aquí vamos a tener tanto una corriente que va a ir en esta zona como una que puede ir en esta dirección. Ahora, en cambio acá ya no vamos a tener ese caso porque la dirección ya me está condicionando directamente que el aire va a ir en este elemento. Entonces aquí vamos a tener una pequeña succión y aquí se va a encontrar un poco con esto. Entonces, la zona que no va a haber ventilación técnicamente va a ser esta. ¿Ya? Ahora, aquí solo estamos hablando en planta, ¿verdad? Ahora, al momento de que, por ejemplo, analizamos aquí va a haber un efecto. Vamos a continuar, ¿verdad? Viene aquí. Ahora, asumimos que viene en una dirección, ¿no? Entonces, es probable que al momento de golpear aquí vamos a tener dos fuerzas que se van a generar y vamos a poder meter un poquito de ventilación y puede haber una pequeña succión en esta zona. Pero técnicamente toda esta parte no vamos a tener ventilación. Ahora, aquí sí, porque vamos a encontrarnos con parte del aire que golpee y se va a direccionar y luego puede haber este elemento. Entonces, esta zona va a ser una zona de poca ventilación natural. Entonces, aquí por ejemplo estamos analizando solo lo que es ventilación, lo estamos haciendo en planta, ¿no? Ahora, si nosotros lo vemos en elevaciones, lo más acorde para esta distribución sería, ¿verdad? Como se puede ver, que los edificios que entran en contacto directo con las primeras corrientes de aire sean de menor altura, ¿ya? Que los edificios que están en la parte posterior. De forma que los edificios posteriores ganen las elevaciones superiores y pueda lograr una mejor ventilación, ¿ya? Y los edificios delanteros, pues al ser un poco más bajos, pues van a lograr una buena ventilación sin tener muchos problemas. Obsérvense que acá en ninguno de estos elementos estamos contemplando vegetación, estamos contemplando muros, estamos poniendo plantas que van a recondicionar ese flujo de aire. Entonces, si por ejemplo vemos eso y decimos, ok, tenemos un edificio alto, posterior, y luego tenemos al frente un edificio de menor altura, lo que estamos diciendo es que las corrientes de aire van a golpear bien o va a haber una buena ventilación en el primer edificio. Pero las corrientes superiores van a continuar. Unas al golpear van a descender y que la distancia, recordemos que es proporcional a la altura del edificio, va a generar una subcorriente que pueda descender y podamos lograr una ventilación en la parte del primer piso. O sea, si el edificio está a una distancia que es igual a la altura del muro o del edificio que está al frente, ahí no vamos a tener ventilación jamás en toda esta zona. Pero si el edificio tiene una distancia igual o mayor, que es lo ideal, por lo menos 1.5 veces más la altura del terreno, o la altura de la pared, entonces vamos a lograr tener suficiente espacio para que la corriente que pasa por el techo superior pueda descender, ¿ya? Y que logremos una ventilación natural en esta fachada. Ahora, también recordemos que al ser más alto también va a ubicarnos una ventilación cuando choque que nos va a hacer que descienda. Entonces va a haber también una corriente de aire.
Lo único que, como les menciono, tenemos que trabajar con la distancia para que podamos lograr que este volumen de aire frío, que podemos lograrlo bajar al primer piso, pueda entrar por las ventanas que posiblemente ubicamos en este espacio. Entonces, por eso les decía que es bastante, digamos que útil el trabajar un edificio un poco menos alto en la parte del frente, y que este edificio, pues lógicamente vamos a trabajar con que tenga un distanciamiento mayor con la parte del segundo piso o del edificio número 2. Ahora, otro elemento que se debe de recordar es lo siguiente: el aire es una masa, es como un líquido, ¿verdad? Entonces él se va a comportar como tal. O sea, pues, esto lo podemos hacer con cualquier ejercicio. Hacemos una volumetría y probamos cómo funciona con un líquido oscuro. Ponemos una manguera y vemos cómo la manguera o el agua golpea y cómo cambia de dirección y cómo se distribuye en el terreno. Pero aquí también hay que tomar lo siguiente: al ser un gas, ¿verdad? Cuando el gas es, digamos, o el aire es frío, él tiende a descender, ¿ok? Pero cuando el aire es caliente, él tiende a ascender. Entonces aquí podemos tener, dependiendo de los materiales que coloquemos acá, un alto contenido de aire que puede calentarse y que nos va a generar un desvío hacia la parte superior, ¿verdad? Entonces eso también hay que tener, pues, cuidado, porque podemos tener alguna masa de aire caliente que se golpea con una masa de aire frío y eso nos bloquea un poco lo que es la entrada de aire, porque también el efecto de masa de aire caliente pues funcionan como sustractores de calor y salidas de calor de los espacios internos, ¿ya? Pero esto, digamos, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, más o menos, estas son algunas de las consideraciones que hay que tomar al momento de trabajar con ventilación, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de la radiación. En resumidas cuentas, lo importante que debemos de recordar es, número uno, la altura del edificio, ¿verdad? Va a ser directamente proporcional al distanciamiento mínimo que debe de tener un edificio con otro. Recomendamos que al menos se trabaje 1.5 veces H, siendo H este, ¿verdad? Entonces, la distancia, vamos a ponerle D, que vendría a ser la separación. Vamos a ponerlo en este punto para que lo hagamos con una fórmula. Vamos a poner aquí un edificio, vamos a definir esto como D, y aquí vamos a definir el otro edificio. Luego esta es la dirección del aire, corriente de viento. Entonces esto es D y esto va a ser H. Entonces, la ubicación, o sea, D va a ser igual a 1.5 por H. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la distancia debe de ser al menos igual o mayor